Pablo versus el Chapo, la guerra de los hijos, en prisión. En 2015, dos prisioneros llegaron a la prisión más segura de América. Uno usaba una identidad falsa del FBI, el otro afirmaba ser de la mafia italiana. Durante 5 años libraron una guerra sangrienta entre ellos, hasta que en 2024 las pruebas de ADN revelaron sus verdaderas identidades, porque uno era el hijo de Pablo Escobar y el otro el hijo del Chapo. Los hijos de dos leyendas continuaban el legado mortal de sus padres en prisión. Esta historia no es solo sobre dos prisioneros, es una historia épica que muestra cómo el linaje de los dos narcotraficantes más poderosos del mundo continuaba, cómo el legado se transmite por sangre y cómo la justicia a veces se manifiesta en los lugares más inesperados. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias reales revelan las caras ocultas del mundo del crimen organizado y nunca deben ser olvidadas. Capítulo 1, 2015. La llegada de dos prisioneros misteriosos el 11 de marzo de 2015, lunes por la mañana. La prisión ADX Florence en Colorado era conocida como la prisión más segura de América, llamado Alcatraz de las Rocas. Este lugar albergaba a los criminales más peligrosos, desde terroristas hasta líderes de la mafia. Esa mañana trajeron dos nuevos prisioneros a la prisión. Nunca se habían visto antes, no se conocían, pero era cuestión de tiempo que sus destinos se cruzaran. Capítulo 2. Primer encuentro y formación de grupos auqueradiadas de la DG Florence. Los prisioneros solo podían estar juntos en el patio de ejercicios durante 1 hora al día. 23 horas en sus celdas, 1 hora fuera. Esa 1 hora era cuando se libraba la lucha por la supervivencia. El miércoles de la tercera semana ocurrió el primer encuentro en el patio. James Wilson caminaba silenciosamente solo. Se paró en la esquina, observando a los otros prisioneros. Había aprendido las reglas de supervivencia durante 22 años. Primero observa, luego actúa. Marco Rossi siguió una táctica más agresiva. Tan pronto como entró al patio, se acercó al grupo más fuerte, los hermanos. El grupo formado por criminales mexicanos. ¿Hablas español?, preguntó el líder del grupo, Carlos Rodríguez. Sí, pero también hablo italiano, dijo Marco con acento perfecto. Sonó Marco Rossi. Carlos miró con sospecha. ¿De dónde eres? Milano, dijo Marco con determinación. Ma mi familia ha laborato con Mexican Business. Los hermanos aceptaron a Marco. Capítulo 3. Primer conflicto y sangre. De 28 de abril de 2015, martes. Hora del patio. Ese día todo cambió. Los hermanos se quejaban de que el grupo anglo usaba demasiado el lado sur del patio. En ADX Florence cada centímetro cuadrado importaba. El equilibrio de poder se determinaba por qué sección del patio se controlaba. Carlos Rodríguez se acercó a Brad Stevens. Your boys need to move, dijo Carlos. Southside is ours. Brad Stevens no retrocedió. We were here first, amigo. La tensión escalaba. Capítulo 4. Investigación y sospechas de Eva. La celda de castigo estaba diseñada para volver locos a los prisioneros. 23 horas de oscuridad, 1 hora de ejercicio, sin hablar con nadie, solo tú y tus pensamientos. James Wilson, Juan Carlos Escobar, pensó en Marco durante 3. Este hombre definitivamente es mexicano, pensó. Su acento italiano es muy falso, pero ¿quién podría ser? ¿De qué cártel podría ser Juan Carlos? Usó la memoria heredada de su padre. Cuando Pablo Escobar fue asesinado en 1993, los cárteles mexicanos aún no eran tan poderosos, pero en los 2000 el cártel de Sinaloa había comenzado a ascender y su líder, el Chapo, murmuró Juan Carlos. Joaquín Guzmán, el Chapo, había sido capturado en 2000, pero su hijo Iván Guzmán era fugitivo. ¿Será que Marco es realmente Iván? Pensó. Marco Rossi y Iván Guzmán pensaba cosas similares. Este James definitivamente está usando identidad falsa. Su pasado del FBI también es mentira. Pero ¿quién podría ser? Iván usó el método de análisis de enemigos que había aprendido de su padre. La postura de este hombre, su manera de hablar, su técnica de pelea, parece colombiano, pero ¿de qué familia? El cártel de Medellín se había desplomado en los 1000. Pablo Escobar había muerto en 1993, pero los hijos de Pablo estaban vivos.
Su hijo Juan Pablo Escobar, susurró Iván. ¿Será que James es realmente el hijo de Pablo? Después de 30 días, ambos salieron de las celdas de castigo. Ya tenían sospechas, pero no estaban seguros. Para estar seguros, necesitaban investigar. Capítulo 5. Recopilación de información y verificación. Bien. En ADX Florence, la información era más valiosa que el oro. Cada prisionero recopilaba pequeños detalles sobre otros prisioneros e intercambiaba esta información. La clave para sobrevivir era aprender la debilidad del rival. Juan Carlos James Wilson comenzó una investigación sistemática. Usando la red carcelaria, recopiló información sobre Marco. Le preguntó a Danny Hayes, del grupo Anglo, ¿qué sabes sobre Marco? Dice que es italiano, pero sospecho, dijo Danny. La otra noche lo escuché hablar en español mientras dormía. Escuché papá, lo siento. El corazón de Juan Carlos se aceleró. La palabra papá significaba padre en español. ¿Quién podría ser su padre? Obtuvo más información de otro prisionero, Tony Martínez. Marco tiene una foto secreta en su celda, tomada con un hombre mayor. El hombre me parece familiar, pero no puedo recordar quién es. Juan Carlos ahora estaba seguro. Marco Rossi estaba usando identidad falsa y probablemente era mexicano. Iván Marco Rossi también estaba haciendo su propia investigación. Recopilaba información del grupo, los hermanos. Le preguntó a Carlos Rodríguez, ¿qué piensas de James? Hombre extraño, dijo Carlos. Dice FBI, pero pregunté a mis amigos policías. Ningún agente del FBI se comporta así, como si viniera de otro país. ¿Qué quieres decir? Su estilo de pelea, su manera de hablar, como sudamericano, tal vez colombiano. La mente de Iván se dirigió a Pablo Escobar. Pablo Escobar era el mayor rival de su padre. Incluso el Chapo había comenzado a ascender después de Pablo. ¿Qué pasó con los hijos de Pablo?, preguntó Iván. No lo sé, dijo Carlos, pero su hijo Juan Pablo está vivo. Cambió su nombre. Se convirtió en Sebastián Marroquín, pero tal vez haya otros hijos. Iván ahora sospechaba. Podría ser que James fuera realmente el hijo de Pablo Escobar. Capítulo 6. Ataque nocturno y confesión de Aoso de 2015, sábado por la noche. En ADX Florence el silencio reinaba por las noches. Pero esa noche fue diferente. A las 02:30 Juan Carlos James Wilson despertó. Había ruido en la puerta de su celda, crujido de metal. Alguien trataba de abrir la puerta. ¿Quién es?, susurró Juan Carlos. No hubo respuesta, pero la puerta se abrió lentamente. Una silueta apareció en la oscuridad. Marcos, sí, yes, dijo Marco olvidando su acento italiano. Juan Carlos sonrió. Se te cayó el acento. Tu verdadera identidad está empezando a salir. Marco entró a la celda. Tenía un cuchillo improvisado en su mano, un arma afilada hecha de un cepillo de dientes. Hablemos, dijo Marco. ¿De qué vamos a hablar? ¿Quién eres? Juan Carlos se levantó. También estaba preparado. Sacó su propio cuchillo de debajo de la cama. ¿Yo quién soy? Di tú primero. Los dos hombres se pararon cara a cara. En la celda oscura solo había una luz débil del corredor. Soy Iván Guzmán, dijo Marco finalmente, hijo de Joaquín Guzmán, hijo del Chapo. El corazón de Juan Carlos se detuvo. En las historias de su padre siempre hablaba del Chapo, rival mexicano, enemigo poderoso, varón de nueva generación. Soy Juan Carlos Escobar, dijo Juan Carlos, hijo de Pablo Escobar. En ese momento el mundo se detuvo. Los hijos de dos leyendas estaban cara a cara. La enemistad de sus padres continuaba en los hijos. Mi padre siempre hablaba de Pablo, dijo Iván. Lo respetaba, pero también lo veía como rival. El mío también hablaba del Chapo, dijo Juan Carlos. Nueva generación, enemigo poderoso de... Los dos hombres bajaron sus cuchillos. Esta era una confrontación personal, pero aún no era letal. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó Iván. No lo sé, dijo Juan Carlos. ¿La guerra de nuestros padres es nuestra guerra? Tal vez sí. Esa noche hablaron durante mucho tiempo. Contaron sobre sus infancias, sobre perder a sus padres, sobre vivir con identidades falsas. Pero al final ambos llegaron a la misma conclusión. Llevaban el legado de sus padres
y ese legado significaba vendetta de sangre. Desde mañana comienza la guerra real, dijo Iván. Aceptó, dijo Juan Carlos. Se estrecharon las manos como enemigos. Capítulo 7. El comienzo de la guerra real, 16 de agosto de 2015, domingo. Mientras comenzaba un día ordinario en ADX Florences, se estaban poniendo los cimientos de la guerra de pandillas más grande en la historia de la prisión. Después del acuerdo secreto de Juan Carlos e Iván, todo cambió. Ya no era solo una pelea entre dos prisioneros. Era la continuación en prisión de la enemistad centenaria entre dos familias de cárteles. Juan Carlos James Wilson habló con el grupo anglo esa mañana. Amigos, necesito decirles algo. Marco Rossi está usando identidad falsa. No es italiano. Entonces, ¿quién es? Preguntó Brad Stevenson, miembro de cártel mexicano y muy peligroso. Juan Carlos no estaba diciendo la verdad completa, pero estaba cerca. Aún no podía revelar su verdadera identidad. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Danny. Guerra, dijo Juan Carlos con voz fría, pero inteligente. Al mismo tiempo, Iván, Marco Rossi, también estaba hablando con los hermanos. Hermanos, James Wilson está ocultando su verdadera identidad. No es agente del FBI ni nada. Entonces, ¿quién es?, preguntó Carlos Rodríguez. Colombiano, probablemente ex miembro de cártel y muy peligroso. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Carlos. Guerra, dijo Iván, pero inteligente. Ambos grupos comenzaron a prepararse para la guerra, pero esta no era guerra abierta. En ADX Florence no puedes hacer ataques directos porque la vigilancia es muy estricta. Esta era guerra de sabotaje, guerra psicológica, guerra económica. El primer movimiento vino de Juan Carlos. Capítulo 8. Sabotaje y guerra psicológica. En ADX Florence, la única fuente de ingresos de los prisioneros eran los trabajos de la prisión, trabajar en la biblioteca, ayudar en la cocina, hacer limpieza. Ganaban $1 o $2 al día. Juan Carlos hizo que los miembros del grupo anglo sabotearan los trabajos de los prisioneros del grupo de Iván. Echaron sal en la caja registradora de Pedro Sánchez, miembro de los hermanos que trabajaba en la cocina. La comida de Pedro se arruinó. Fue despedido. Pusieron demasiado detergente en la ropa que Miguel Torres limpiaba en la lavandería. La ropa se dañó. Miguel fue considerado responsable. Iván tomó represalias. Desordenó los libros que Tom Bradley del grupo anglo organizaba en la biblioteca. Tom perdió su trabajo. Escondió el equipo del grupo anglo en el gimnasio. Se volvieron incapaces de hacer ejercicio. También comenzó la guerra psicológica. Juan Carlos se trasladó a la celda junto a donde dormía Iván. Cada noche golpeaba ligeramente la pared. Iván no podía dormir. Iván también respondió. Hacía ruido durante los programas de televisión favoritos de Juan Carlos. La tensión entre los dos grupos aumentaba. Otros prisioneros también comenzaron a darse cuenta, pero la verdadera guerra aún no había comenzado. Capítulo 9. Primera sangre y secalación de Ore de octubre de 2015. Lunes, hora del patio. Se obtuvieron los primeros resultados serios de la guerra psicológica que había durado 3 meses. Carlos Rodríguez, miembro de los hermanos, discutió con Danny Hayes del grupo anglo. El tema era simple: uso de la cancha de baloncesto en el patio. It's our turn, dijo Danny. No, nosotros estábamos primero, respondió Carlos. La discusión creció. Otros prisioneros rodearon el área. Juan Carlos e Iván estaban cara a cara liderando a sus grupos. Your boy needs to back down, dijo Juan Carlos. Tu chico necesita retirarse, respondió Iván. La tensión entre los dos líderes estaba en su punto máximo. Habían estado librando guerra psicológica durante 3 meses. Ahora el conflicto físico era inevitable. Danny empujó a Carlos. Carlos también empujó a Danny. La pelea comenzó, pero esta vez no fueron solo 2 personas. Todo el grupo se involucró en la pelea. 40 prisioneros se enfrentaron. Juan Carlos e Iván atacaron directamente el uno al otro. Esta era su confrontación personal. Hijo de Pablo, gritó Iván mientras daba puñetazos. Hijo del Chapo, respondió Juan Carlos. Los 2 hombres rodaron en el césped, puñetazos, patadas, forcejeo. En la pelea, que duró 5 minutos, ambos resultaron heridos. La ceja de Juan Carlos se cortó, el labio de Iván se partió.
Los guardias intervinieron. 15 prisioneros resultaron heridos. Juan Carlos e Iván fueron enviados nuevamente a celdas de castigo, esta vez 45 días, pero la guerra no había terminado, apenas estaba comenzando. Capítulo 10 años de guerra 2016-2020. Fueron conocidos como el periodo de guerras de cárteles en ADX Florence. Los dos grupos liderados por Juan Carlos Escobar e Iván Guzmán pelearon constantemente por el control de la prisión. Capítulo 11 periodo de estancamiento 2021-2023. Fueron conocidos como el periodo de estancamiento. Ninguno de los dos grupos podía vencer al otro. El equilibrio de poder era igual. Juan Carlos ahora tenía 36 años. El cansancio de 6 años de guerra estaba sobre él, pero no podía abandonar la memoria de su padre Pablo Escobar. Iván tenía 33 años. También estaba cansado, pero continuaba peleando por el honor de la familia Guzmán. Hubo intentos de acuerdos secretos entre los dos grupos. Se hicieron propuestas para dividir la prisión. Varios prisioneros trataron de mediar, pero ni Juan Carlos ni Iván aceptaron. Esto ya era una confrontación personal. En 2022, la administración de la prisión intentó el último recurso, transferir a Juan Carlos a otra prisión, pero Juan Carlos se opuso, demandó a través de su abogado. Estoy aquí hasta que termine mi asunto con Iván Guzmán, dijo en su declaración judicial. En 2023, el Tribunal Federal decidió investigar las guerras de pandillas en la prisión. Decidieron investigar las verdaderas identidades de los dos líderes. Se haría una prueba de ADN. Capítulo 12 2024, prueba de ADN y el gran descubrimiento. 15 de marzo de 2024 fue un día histórico en la prisión ADX Florence. Los expertos en ADN del FBI vinieron a la prisión. Se tomaría muestra de ADN obligatoria de todos los prisioneros. Juan Carlos, James Wilson e Iván Marco Rossi habían protegido sus identidades falsas durante 9 años, pero ahora con la tecnología de ADN se revelarían sus verdaderas identidades. ¿Listo para la verdad?, preguntó Iván mientras daba su muestra de ADN. He estado listo durante 9 años, respondió Juan Carlos. El 20 de marzo de 2024 llegaron los resultados. La experta del FBI, agente Sarah Mitchell, anunció los resultados junto con el director de la prisión. El prisionero registrado como James Wilson es en realidad Juan Carlos Escobar, hijo de Pablo Escobar. El prisionero registrado como Marco Rossi es en realidad Iván Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La administración de la prisión se sorprendió. Durante 9 años habían estado manteniendo a los hijos de los dos criminales más peligrosos del mundo con identidades falsas. La noticia se filtró a los medios, CNN, BBC. Todos los medios mundiales hicieron de esta noticia su titular principal. El hijo de Pablo Escobar y el hijo del Chapo, guerra de 9 años en prisión. Capítulo 13, tormenta mediática e interés mundial. El 21 de marzo de 2024 estalló una tormenta mediática mundial. Netflix inmediatamente trató de hacer un acuerdo para la serie documental llamada Hijos del Cártel Guerra en Prisión. Capítulo 14, reconciliación inesperada. De 25 de marzo de 2024, algo inesperado sucedió en la prisión ADX Florence. Juan Carlos Escobar e Iván Guzmán fueron traídos cara a cara en la oficina del director de la prisión. Por primera vez en 9 años hablarían sin identidades falsas. Juan Carlos, dijo Iván usando su nombre real. Iván, respondió Juan Carlos. Los dos hombres se estudiaron mutuamente. El cansancio de 9 años de guerra estaba en sus ojos. Nuestros padres eran enemigos, dijo Iván. Pero no tenemos que repetir los errores de ellos, respondió Juan Carlos. El director de la prisión, Richard Baker, se sorprendió. 2 hombres que habían tratado de matarse durante 9 años estaban hablando de paz. ¿Qué proponen?, preguntó el director. Paz, dijo Juan Carlos. Que la guerra de nuestros padres termine con nosotros. Acepto, dijo Iván. Los 2 hombres estrecharon las manos. La guerra de 9 años terminó en ese momento. El director de la prisión tomó una foto para documentar este momento. Esta foto pasaría a la historia mundial. Capítulo 15. Nueva alianza y el nacimiento de la paz y el BO. El 26 de marzo de 2024 se formó una alianza histórica en la prisión ADX Florence. Juan Carlos Escobar e Iván Guzmán
formaron un nuevo grupo llamado Hermanos de la Paz. Los hijos de las dos familias de cárteles habían terminado la enemistad de sus padres. Esa noche ambos hablaron con sus grupos. Juan Carlos al grupo Anglo Amigos. La guerra de 9 años ha terminado. Iván Guzmán ya no es nuestro enemigo, es nuestro socio. No repetiremos los errores de nuestros padres. Iván a los hermanos. Hermanos, la guerra terminó. Juan Carlos Escobar ahora es nuestro aliado. Vamos a construir paz, no guerra. Con la unión de los dos grupos, el equilibrio de poder en ADX Florence cambió completamente. La coalición de 80 prisioneros se convirtió en la fuerza más poderosa de la prisión. El primer proyecto del nuevo grupo, establecer programas educativos dentro de la prisión. Juan Carlos comenzó a dar clases de español. Mi padre Pablo Escobar valoraba mucho la educación. Continuó este legado. Iván dio clases de inglés. Mi papá, el Chapo, siempre dijo que el conocimiento es poder. Ahora enseño a mis hermanos. Capítulo 16. Impacto global y revisión científica de... En abril de 2024, la reconciliación de Juan Carlos e Iván despertó interés científico mundial. La Universidad de Harvard los incluyó en su proyecto de investigación Transición de la hostilidad a la paz. Profesor María Elena Rodríguez, criminóloga. Este caso demuestra cómo las familias del crimen organizado pueden cambiar. En lugar de educar para el odio, es posible educar para la paz. Dr. James Patterson, de la Universidad de Stanford. La historia de Juan Carlos e Iván es uno de los ejemplos más importantes en la historia de la psicología social. El mensajero de la paz de la ONU, Antonio Guterres, declaró a los dos líderes simbólicos del Día Mundial de la Paz, diciendo: si los hijos de dos familias enfrentadas pueden hacer la paz, cualquier conflicto en el mundo puede resolverse. Netflix lanzó el documental Hijos del Cártel de la Guerra a la Paz. El documental ha sido visto 300 millones de veces en todo el mundo. Capítulo 17. Educación y el camino de autodesarrollo. A mediados de 2024, Juan Carlos e Iván comenzaron su educación en prisión. Juan Carlos estudió Derecho. Cuando salga, quiero ser un representante de la justicia, no de la violencia, dijo. Empezó a investigar los proyectos sociales de su padre en Medellín. Iván estudió Psicología y Administración de Empresas. Quiero comprender y resolver las causas psicológicas de las guerras entre pandillas, dijo. Planeaba implementar las estrategias empresariales de su padre por medios legales. Ambos escribieron un artículo académico sobre psicología penitenciaria. El artículo se publicó en la revista de Psicología Correccional. En su artículo escribieron: los ciclos de hostilidad en prisión provienen de legados familiares, pero con educación y empatía, estos ciclos se pueden romper. Nuestra historia es prueba de ello. Capítulo 18. Lazos familiares y reconciliación con el pasado de Obecore. En junio de 2024, la madre de Juan Carlos, María Escobar, viajó a Estados Unidos para conocer a su hijo. Su primer encuentro en 9 años fue emotivo. Querido mío, dijo María entre lágrimas, sigo viva, madre mía, sigo viva, dijo Juan Carlos. María también conoció a Iván. Al principio se sintió aprensiva porque era el hijo del Chapo, pero el comportamiento respetuoso de Iván la impresionó. Señora Escobar, dijo Iván, es mi mejor amiga. Le estoy muy agradecido. En julio de 2024, el Chapo se reunió con su hijo Iván. Este encuentro también se convirtió en histórico. Querido mío, dijo Iván, sigo viva. Al principio, el Chapo se sorprendió. Luego sonrió con orgullo. Mi hijo, Pablo Escobar, era mi enemigo, pero también era un hombre de honor. Si su hijo es tu amigo, yo también lo respeto. Capítulo 19. Reformas penitenciarias y proyectos Sociology. En agosto de 2024, el modelo de padres Juan Carlos e Iván comenzó a servir de modelo para otras prisiones de Estados Unidos. Se desarrolló el protocolo Paz Escobar-Guzmán, mediación entre grupos hostiles, proyectos educativos conjuntos, rotación de líderes, técnicas de resolución de conflictos. Este protocolo se implementó en más de 100 prisiones. Los resultados fueron sorprendentes.
La violencia carcelaria disminuyó un 60%. Nuestros padres introdujeron la violencia al mundo. Nosotros estamos enseñando la paz al mundo, dijo Juan Carlos. Capítulo 20. Planes futuros y legado. Y en octubre de 2024, Juan Carlos e Iván comenzaron a planificar los proyectos que emprenderían tras su liberación de prisión. Planes de Juan Carlos: establecer la Fundación para la Paz Pablo Escobar. Programas para prevenir la violencia de pandillas. Capítulo 21, 2025. La continuación del legado Díaz. En 2025, cuando se escribió esta historia, Juan Carlos Escobar e Iván Guzmán aún cumplían condena en la prisión ADX de Florence, pero ya no como enemigos, sino como hermanos. Epílogo: la victoria de la paz. Los hijos de dos leyendas habían revertido el legado de su padre. Pablo Escobar y el Chapo habían introducido la violencia al mundo. Juan Carlos e Iván enseñaban al mundo sobre la paz. Esta paz, nacida entre los barrotes de la prisión ADX Florence, quizás dio esperanza a toda la humanidad. Incluso las mayores enemistades pueden transformarse en amor. Incluso los pasados más oscuros pueden conducir a un futuro brillante. Incluso las familias más peligrosas pueden criar embajadores de la paz. La historia de Juan Carlos Escobar e Iván Guzmán no fue solo la historia de dos prisioneros, fue la historia de la fe de la humanidad en la paz. Mensaje final: a veces las guerras más grandes dan origen a las paz más sólidas. A veces los odios más profundos se transforman en los amores más puros. A veces, de los lugares más oscuros surgen las esperanzas más brillantes. Los hijos de Pablo Escobar y el Chapo nos enseñaron: no tenemos que repetir los errores del pasado, no tenemos que continuar las disputas de nuestros padres. Podemos elegir ser representantes de la paz, no de la violencia. Palabras finales de Juan Carlos: mi padre es el fin de una era, yo soy el comienzo de una nueva, y esta era es una era de paz. Palabras finales de Iván: mi padre es el violento, tú eres el futuro pacífico. Los dos hermanos transformaron el legado mafioso de su padre en un legado de paz. Y la historia continúa. Esta historia muestra cómo las familias del crimen organizado pueden cambiar, cómo las disputas pueden convertirse en paz y cómo las nuevas generaciones pueden tomar decisiones diferentes. Esto demuestra que incluso las guerras de mafia más grandes se pueden resolver con la paz, porque la paz siempre es más fuerte que la violencia. Gracias por este video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más videos sobre las historias reales de Pablo Escobar y el Chapo. Nos vemos en el próximo video.